seguimos con el tema porque hay fraccionamiento, hay división en la coalición Vamos. Quiero darle la bienvenida ya a esta hora a Mijaíl Castillo. Él es director de organización política de la coalición Vamos. Mijaíl, qué gusto tenerte. Muchas gracias por estos minutos. Ayer conversábamos en mesa de periodistas precisamente con Roberto Zúñiga y esa era la pregunta obligada. O sea, ¿qué situación puntual obliga a la coalición a reunirse y a tomar esta decisión de ordenar la separación de estos dos diputados que, por cierto, ya al menos dos de ellos ya han reaccionado a esta decisión con sus renuncias? Buen día a todos los que nos sintonizan. Bueno, primero que todo, lo que obliga a esta situación es la coherencia con nuestros principios, es el cumplimiento de una promesa que era un estilo de hacer política. Yo creo que todo el país conoce y recuerda la gestión de Juan Diego Vázquez en la Comisión de Presupuesto, ese ejercicio de fiscalización responsable, ese compromiso con el buen uso de los fondos públicos y ese entendimiento un poco más articulado en esta gestión de la bancada independiente, que es que el presupuesto define las prioridades del país. Esa salvaguarda del presupuesto te indica si el gobierno está cumpliendo lo que prometió, si está gastando más en una cosa sobre otra. En una realidad, en una situación donde la gente tiene que salir a mendigar servicios públicos, más que nunca, entonces es necesario una fiscalización estricta del presupuesto de la nación, de ver de dónde se mueve, de dónde sale dinero y por qué va para otra institución y cuál es la justificación. Y eso, lastimosamente, el diputado Zamora, el diputado Samaniego, no pareció, digamos, parecerles prioridad. No fue importante para ellos, no hicieron ese ejercicio de fiscalización, dejaron a la diputada Prado sola prácticamente en esa comisión de presupuesto y siendo ella entonces la voz única que levantaba la voz. Yo te digo a lo Castalia, si la Asamblea no fiscaliza su propio presupuesto, ¿qué credibilidad tiene o qué cara tiene para fiscalizar a los ministerios, para fiscalizar a la Policía Nacional, para fiscalizar en general cualquier estrategia que venga del Ejecutivo? Entonces me parece que hay ese quid pro quo, donde la Asamblea, digamos, tú no haces preguntas y yo no hago preguntas, ¿no? Entonces en ese escenario le queda a la fuerza principal de oposición o a quien sea que se haga llamar oposición a hacer ese ejercicio de fiscalización y lastimosamente no se contó con ese trabajo de parte del diputado Zamora y de parte del diputado Samaniego, ¿no? Ahora bien, se dio una directriz de negarse al traslado de esa partida que era justamente para poder cumplir con los pagos de planilla que según se ha conocido desde ayer y que forma parte de uno de los comunicados al menos de lo que ha pronunciado el diputado Zamora, se tienen pendientes con funcionarios incluyendo a los de la bancada de Vamos. Bueno, yo te digo algo ahí bastante claro, no era necesaria una directriz. Es que de salida el presupuesto de la Asamblea había aumentado 60 millones de dólares, más 4.2 millones de dólares que aparecieron en plena jornada de fiscalización, sin que se dieran los traslados de partida pertinentes, sin que hubiera un procedimiento de silencio administrativo, sin que siquiera hubiera una documentación clara de cómo el presupuesto de la Asamblea subió 60 millones de dólares. Entonces, en ese punto, mínimamente, por más que fueras a votar a favor, tú tienes que preguntarle al director o a quien representa esa organización, que es Jorge Herrera, preguntarle cómo fue que el presupuesto de la Asamblea aumentó tanto, cuál fue la justificación. Y te digo algo, Castalia, que no sé qué, que ese dinero iba para pagar a las planillas donde hay funcionarios de Vamos. Las planillas de Vamos no han cambiado, no han variado. Entonces, si tú me dices a un inicio del presupuesto que tú necesitas 90 millones de dólares y ahí estás presupuestado 12 meses de los 20.000 dólares mensuales que le toca a cada diputado. Eso quiere decir que tú te gastaste más del presupuestado. Y por eso se te acabó el dinero y por eso tuviste que pedir más dinero. Pero entonces, ¿en qué se te acabó el dinero? Bueno, otra de la defensa que ha hecho el señor Nestalí, que dicho sea de paso, le invité al noticiero, pero me dijo que por el momento él no va a dar declaraciones y le respetamos su decisión, pero sí emitió su comunicado que nos hizo llegar. Él también rechaza un supuesto aumento del presupuesto de la Asamblea Nacional y aseguró que el monto actual es menor al ejecutado durante el periodo 2024-2025. Bueno, esas son cifras públicas, el MEF lo respondió, el ejecutado del periodo anterior del año en curso fue de 110 millones de dólares y todavía no ha acabado el periodo y ya vamos para 144 millones de dólares. Entonces, yo creo que la matemática es simple, ha habido un aumento mínimo de 34 millones de dólares a espera de que termine el año de ejecución. Entonces no entiendo ese cálculo de dónde viene. Ahora bien, la salida de estas dos figuras, del diputado Samaniego no he tenido respuesta lamentablemente, pero la salida de estas dos figuras, Mijaíl,
la lectura política que se da es que hay una división dentro de la coalición de la cual se viene viendo desde las elecciones de la Junta Directiva que está por terminar su periodo. Ayer Roberto Zúñiga decía que no. ¿Pero qué está pasando realmente? Y bueno, ya son 18. Cada día son menos. Mira, ¿qué está pasando realmente en la coalición Vamos y cómo pretenden ustedes, no siendo un partido político, poder sobrevivir a las presiones que uno no se imagina que estén sufriendo esa bancada dentro de la Asamblea, sobre todo de cara a una nueva elección el próximo 1 de julio? Mira, me gusta tu enmarque, Castalia, y yo te digo lo siguiente, ¿no? El principal valor que tiene que cuidar la coalición Vamos es su credibilidad. Porque cuando Vamos salió a buscar votos, no salió a buscar votos con bolsas de comida, no salió a buscar votos con promesas de trabajos, no salió a buscar votos con dinero en mano. Entonces, tú saliste a buscar votos construyendo un capital político basado en una agenda de rendición de cuentas, en una agenda de transparencia, en una agenda de buen cuidado del uso de fondos públicos. Reitero ese concepto. Entonces tú tienes que salvaguardar, ese es tu verdadero capital político. En la medida que la coalición no proteja ese capital político, podemos tener 20, 50 diputados, estamos condenados al fracaso y estamos condenados al desdén de la ciudadanía porque habríamos traicionado a la ciudadanía. Entonces, precisamente a mi juicio oye, no hay una crisis, hay una salvaguarda de nuestros principios y yo te lo digo, Castalia, yo como director de organización política de la coalición, yo veo más apoyo afuera y yo veo que la gente se anima y solicita, digamos, ese ejercicio de cerrar filas con los que estén comprometidos con el proyecto de cara al futuro de la organización. Entonces, desde mi punto de vista, no es cierto que hay una crisis, sí, y ciertamente hay ese trabajo de alinear las expectativas y yo creo que es sano que haya ese debate interno, pero ese debate interno no puede implicar traicionar la oferta electoral que se hizo inicialmente. ¿Qué pasará con estos dos políticos, con estos diputados? Ellos quedan por libre postulación, pero independiente a la coalición. Exactamente, y se les desea el bien. Al final, digamos, yo creo que ellos, de alguna manera, lo que se lee entre líneas es que ellos tienen un estilo de hacer política, que se les desea el bien, se les desea que le traigan bienestar a su comunidad, pero definitivamente no podemos endosar el deber de fiscalización sobre pretexto de desarrollar una comunidad en específico. Castalia, eso es quitarle dignidad a la gente. Eso quiere decir, oye, para que tú tengas salud, para que tú tengas agua, tu diputado, tu representante se tiene que quedar callado. Eso es inaceptable, ¿no? Ahora bien, hay presiones políticas de cara a las elecciones, porque se habla, de que ya Jorge Herrera ha estado tocando base con, no sé si es verdad, es lo que se nos ha informado extraoficialmente, que había tocado base y es lo normal de cara a una reelección. ¿Ha tenido acercamiento el diputado Jorge Herrera con los diputados de Vamos? Sí ha tenido acercamiento, pero te voy a hablar más allá de presiones o no. Porque aspiraciones siempre van a haber y las aspiraciones vienen con estrategias para conseguir votos. Entonces, pero ahí es donde es necesario diputados que tengan principios y una agenda clara de qué es lo que tú te comprometiste en campaña y qué es entonces lo que vas a entregar. Porque de ahí entonces tú puedes partir en una negociación. Y entonces me retrotraigo al año pasado, cuando efectivamente se logró conseguir una alianza. Esa alianza, ¿cuál era el principio sobre el cual estaba construido? De ser una alianza de oposición. Castalia, yo te pregunto si la alianza fue de oposición. Se lo pregunté a ustedes que están representados ahí en la Asamblea. Bueno, precisamente la respuesta nuestra es que no fue una alianza de oposición. Y por eso la coalición Vamos, yo creo que ha sido la principal crítica de la gestión del presidente Herrera. Porque en verdad la mayoría ha estado silente al respecto de su gestión. Inclusive los que hoy ya se conoce públicamente que van a correr en contra de él. ¿Y por qué? ¿Por qué están silentes? Porque de alguna manera Jorge Herrera ha venido a buscar un balance y una paz dentro de la institución. Pero Castalia, la crisis no está dentro de la institución, la crisis está allá afuera, con una ciudadanía que pide a gritos una gestión de fiscalización y una gestión de oposición del primer órgano del Estado. Entonces yo te pregunto, Castalia, ¿con quién tenemos más posibilidad de tener una gestión de oposición de parte de la Asamblea? ¿Con el señor Jorge Herrera o con un Roberto Zúñiga? ¿O con una Yanin Prado? Inclusive con una Yarelis Rodríguez. O sea, yo creo que la ciudadanía está clara de que para darse la posibilidad de que la Asamblea ejerza un rol de oposición, necesita un liderazgo que esté dispuesto a asumir ese reto. ¿No han definido ustedes entonces, Mijaíl? O sea, van a definir, esto es la lectura que estoy haciendo, que ustedes van a ir con candidato propio.
Mira, yo creo que esa es la aspiración que tenemos, porque no tener esa aspiración implica no hacer todos los esfuerzos posibles por entregar lo que nos comprometimos. ¿Y no es esto entregarle en bandeja de plata la presidencia de la República a la candidata de Realizando Metas? Bueno, vamos a ponerle nombre y apellido, ¿no? El Cuco, ¿no? Entregarle la candidatura a la señora, digamos, que representa los intereses del señor Ricardo Martinelli, porque eso es lo que se habla a voces. Si ese es el miedo, ¿por qué entonces las fuerzas políticas que lo oponen no se plantean también apoyar un candidato de Vamos a la cabeza? O sea, ¿por qué tiene que ser Vamos el que cede? O sea, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Porque si vamos a hablar de agenda que se prometió a la ciudadanía y no se cumplió, vuelvo y te repito, era hacer una alianza opositora. No tuvimos una gestión de oposición al Ejecutivo. Entonces, si eso es lo que se le va a vender a la ciudadanía, yo creo que entonces corresponde que la encabece un diputado de Vamos para tener esa aspiración de verdaderamente tener una dirección opositora de cara a la próxima Junta Directiva de la Asamblea. Bien, así están las cosas. Te agradezco muchísimo. Nuestro invitado hoy, Mijaíl Castillo, él es director de organización política de la coalición Vamos, y esto es lo que hay en el panorama de cara a esas próximas elecciones para un nuevo periodo de la Asamblea el 1 de julio. Mijaíl, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, siempre. Catalia. Hay que compartir, Joan.